Mi nombre es Natacha Alarcón, tengo 41 años, soy abogada, soy nieta de Francisco Alarcón Barrientos, expreso político, y también sobrina de Francisco Alarcón Navarro, que también fue un expreso político y un joven resistente de la dictadura. Mi relación con la dictadura cívico-militar es, es bien larga. Yo creo que nace un poco, bueno, con la historia de mi familia, con la historia de mis abuelos que fueron vulnerados en sus derechos, digo ambos, porque mi abuelo fue tomado preso el mismo día 11 de septiembre en las calles de Punta Arenas, y el mismo día llevado a Isla Dawson, y de ahí pasó por diferentes campos de concentración, no solamente Isla Dawson, en Pudeto, en Santiago, en La Serena. Fueron 3 años de un recorrido largo. Pero también hablo de mi abuela, porque mi abuela también fue vulnerada en sus derechos. De un día para otro le arrebataron a su marido, en ese tiempo el proveedor de la casa, y sin estar trabajando. Por lo tanto, ella tuvo que empezar a rebuscárselas, a empezar a ver cómo sostenía a su familia, cómo luchaba por ver a su marido, y fueron 3 años duros. Luego fueron exiliados a la ciudad de Francia. Allí estuvieron un año, y luego posteriormente a Bulgaria, donde finalmente estuvieron 11 años. Ahí nazco yo. Mi madre conoce a un nicaragüense en el año 1982, yo alcancé a estar 2 años en Bulgaria porque existía una necesidad de mi familia de volver. No obstante que en Bulgaria las condiciones sociales, las condiciones de vida eran bastante buenas, porque en ese tiempo Bulgaria pertenecía a lo que se denominaba los socialismos reales. Por lo tanto, las condiciones, como les decía, para estar allá eran casi las mejores, pero existía esa necesidad de volver al país, de volver a tu patria, y nos acercamos un poco más y nos vinimos a vivir a Argentina, específicamente en Río Gallegos, y ahí estuvimos hasta el año 1987. Tengo recuerdos, desde ahí yo ya tengo recuerdos de que mi casa era el centro neurálgico, el centro de reunión del Partido Comunista, no solamente chileno, sino también el argentino, donde se hacían las reuniones. Pero son recuerdos por lo menos de una niña de 4 a 6 años, en que creo que un poco fueron forjando mi personalidad y mis convicciones. Posteriormente, el año 87, nosotros como familia, con mi mamá y mi abuela, volvemos a Chile, y mi abuelo con otros compañeros ingresan clandestinamente a Punta Arenas, que también fue otro hecho que un poco marcó mi vida. Tengo esos recuerdos de que yo sabía que mi abuelo había entrado, pero estaba escondido en algún lugar. Luego tengo imágenes de la Corte de Apelaciones cuando se entrega. Por lo tanto, creo que mi niñez, vivida en dictadura, fue forjando quizás esas convicciones que he mantenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy he tratado de mantener y de luchar por la memoria, por los derechos humanos, no solo de aquella época, de los derechos humanos vulnerados en aquella época, sino también de los derechos humanos en general. Como nieta de un expreso político, creo que quienes se afectaron de manera, si lo podemos decir de alguna manera, negativa, fue mi abuela y son sus hijos. Yo creo que efectivamente ellos tienen un daño porque cuando tenían 12 o 13 años, cuando se llevaron a su padre, cuando tuvieron que salir del país arrancando, cuando, aunque estaban en Europa en condiciones sociales bastante buenas,
eran discriminados por ser latinos. Mi abuela perdió a su hijo, entre comillas digo perdió a su hijo, porque mi tío a los 17 años decide irse de Europa y se va a Cuba y no lo ve y no sabe nada de él después de 7 años. Por tanto, yo creo que el daño es más con ellos. Respecto de lo que sucede conmigo, yo creo que mi abuelo fue una persona muy importante en mi vida. Yo creo que él generó en mí una convicción, me traspasó valores muy importantes. Él nunca me traspasó rencores, siempre me traspasó la idea de luchar, de luchar por lo que uno cree y de verdad y justicia. Yo siempre hablo que en su momento, cuando estaba todo el boom de Punta Peuco, él decía: dejen a esos viejitos que se vayan a su casa, ya han sufrido mucho. Y uno se pregunta, pero ¿cómo una persona que sufrió tanto por haber estado, no sé, 3 años pasando las vejaciones más increíbles que puede haber pasado, puede haber pensado en esa época no un rencor o sentir venganza y decir, no sé, que se pudran en la cárcel? Entonces yo creo que él ayudó mucho a que yo no tenga un daño, por decirlo de alguna manera, por haber nacido en el exilio. No obstante que yo considero que el exilio es una vulneración a los derechos humanos, pero como lo viví como una niña de 4 o 5 años, nunca dimensioné lo que políticamente estaba pasando. Yo sabía que existía un Pinochet que era malo, sabía que no estaba en el país que debía estar, pero los compañeros siempre me trataron tan bien, siempre fue todo como un juego, que para mí era todo tan normal. Entonces, una anécdota que me pasa en Argentina es, en el jardín una vez nos piden cantar una canción, y yo era siempre muy extrovertida en su momento, entonces levanto la mano y digo, ya, yo quiero cantar una canción, y la canción que canto es A puro pan, a puro té, así nos tiene Pinochet. Entonces, evidentemente llaman a mi mamá y le piden que por favor me enseñen canciones de niño, pero eso era como el entorno en el que yo vivía. Entonces, siempre fue como algo, lo vi como una lucha, pero nunca me inculcaron el rencor, siempre la lucha. Yo creo que eso marcó un poco también mi personalidad, esta resiliencia ante las dificultades que te presenta la vida. Creo que, y bueno, también soy sobrina de un joven en resistencia, de un joven que a los 17 años parte de casa, Francisco. Francisco tiene hoy día 59 años, él parte a los 17 a Cuba y pasa también por muchas cosas difíciles. Va a pelear a Nicaragua, a Cuba, luego vuelve a Chile, da la resistencia como joven, también está preso. Pasa un momento en que tanto mi abuelo, cuando se entregó acá a la Corte de Apelaciones, estuvo 3 meses preso, y al mismo tiempo está Pancho, hijo, en Santiago preso. Entonces mi abuela tuvo que partir a Santiago a ver cómo solucionaba el tema de su hijo, ya habiendo solucionado también un poco el tema de mi abuelo acá, y ahí relevar la historia de ella. Yo creo que la historia de ella es la historia de muchas mujeres heroínas silenciosas que dieron todo en época de dictadura, pero que no han sido reconocidas. Creo que ellas son de verdad grandes guerreras, grandes luchadoras en resistencia, porque en el exilio, por ejemplo, lo que hacía mi abuela era organizar comidas y vendían, y ese dinero que recolectaban lo enviaban a Chile para el partido, para las organizaciones de derechos humanos, para la resistencia. Asimismo, preparó toda la llegada de mi abuelo a la clandestinidad a Punta Arenas, y también en su época en dictadura acá
se las buscó para poder sustentar a sus hijos, algo que nunca había hecho. Entonces, efectivamente, yo creo que también ella, para mí, es una persona también que me ha traspasado muchos valores y esa fuerza que hay que tener ante estas atrocidades que de repente las vidas nos presentan. Sí, bueno, a mí nunca me escondieron nada, desde que tengo memoria. Mi abuelo, ni mi abuela, ni mi mamá nunca me escondieron nada, nunca me escondieron la palabra dictador, la palabra Pinochet, la palabra derechos humanos, o el hecho de que mi abuelo haya sido torturado, ¿ya? Eh, y, y desde el aspecto de mi abuela, sí, efectivamente, sí existía mucha violencia de género. Y no solamente desde el otro lado, ¿ah? Desde los torturadores, cuando mi abuela tenía que ir a ver a su marido a la cárcel y con sus dos hijos y le cruzaban dos bayonetas para que no lo pudieran tocar, partiendo desde ahí, pero también desde el mismo sector de izquierda o desde el mismo Partido Comunista, mi abuelo, bueno, yo también soy una activa militante comunista, pero en su época era difícil ser una mujer de un dirigente, ser una mujer no dirigente, ¿eh? Porque había una discriminación de género, más que violencia, una discriminación de género. Si la mujer usted no puede saber nada de lo que está haciendo su marido. De repente mi abuelo partía, tenía que viajar, no sé, a un país X estando en Bulgaria, y mi abuela preguntaba, ¿pero dónde fue? No, usted no puede saber nada, y cosas así. Usted se va al trabajo, pero las otras compañeras que eran dirigentes podían estudiar. Entonces había una discriminación de género desde el mismo sector político al cual pertenecíamos, pero eso también parte de una cultura que teníamos antes. Y mi abuela se acuerda mucho de eso. Yo creo que eso la marcó tanto en su vida que cuando retornó la democracia ella paró. Dijo, hasta acá llegué yo. Mi militancia queda acá, ya hice todo lo que tenía que hacer, me voy a dedicar a mi casa. Y desde ahí en adelante mi abuela se quedó en su casa. De hecho, viajó tanto por el mundo, tuvo que rehacer tantas casas, volver a iniciar tantos hogares que ya no quiso salir más casi de Punta Arenas. Ha salido pocas veces de Punta Arenas, han sido situaciones de salud. La última vez que salió de Punta Arenas fue cuando nació mi hijo, que nació en Santiago, y ella me fue a acompañar. Pero, pero le quedó ese daño de sentir que viajar era como malo, era como tener que rearmar todo de nuevo. Así que sí, efectivamente hubo violencia de género por parte de los torturadores, pero también hubo una discriminación de género del mismo sector político al cual mi familia pertenecía. Mira, yo recuerdo solamente el viaje de Argentina a Chile, porque el de Bulgaria a Argentina yo era muy pequeña, por lo tanto no tengo recuerdos, mis recuerdos son las fotos que yo puedo ver, pero recuerdo mi primer viaje a la frontera, que fue este encuentro que se hizo en la frontera de Río Gallegos con Chile, con Punta Arenas, perdón, de exiliados. Lo tengo en mi memoria, tengo algunas imágenes ahí de abrazos, de encuentros, después de muchos años familias se volvían a encontrar, porque de Punta Arenas, en el caso de nosotros, viajaron los hermanos de mi abuela, las sobrinas, y se vieron después de muchos años. Entonces, y eso pasó con muchas familias. Fue un encuentro muy, muy lindo, un encuentro organizado desde Chile, desde Argentina y desde Europa. Creo que fue un evento que también debemos recordar y homenajear a aquellos que fueron capaces de organizar algo tan arriesgado en época de dictadura. Yo creo que también fue un hecho de resistencia y
y que hay que homenajear a aquellos héroes que fueron capaces de crear eso. Y de ahí volvemos a Punta Arenas y también ahí quizás fue un poco difícil mi regreso a Punta Arenas, o sea, mi regreso, digo, mi llegada a Punta Arenas, porque tengo muchos más recuerdos. Yo llegué hablando en un tono argentino, entonces sufría las burlas de mis compañeros en el colegio. Recuerdo que fue muy difícil nuestra llegada porque mi abuelo no tenía trabajo, yo escuchaba que no había plata, alguna vez no tuvimos para comer. Entonces la llegada fue difícil, fue súper difícil. Lo digo, esos son los recuerdos que tengo yo, pero en el caso de mi mamá fue encontrarse con una familia que no es tu familia casi, con quienes perdieron contacto por casi 15 años. Y sus primas ya no tenían el vínculo con sus primas hasta los días de hoy. Nunca pudieron retomar ese vínculo porque perdieron muchos años en los que no estaban juntas, entonces en que no tenía amigas, en que su país sentía que no era su país. Para ellos fue súper difícil. Para mí, en realidad, fue ese principio medio dificultoso, pero que después yo ya retomé la vida casi como una chilena y no tuve ningún inconveniente, me adapté de lo más bien a Chile, así que no hubo problemas, pero estos viajes también hicieron que mi mamá, bueno, y en consecuencia yo, hasta hace 3 años atrás, no conociera a mi padre. ¿Ya? Mi mamá conoció a mi papá en Bulgaria, y ahí nací yo. Él era un nicaragüense que pertenecía a la guerrilla sandinista y estaba en Bulgaria, obviamente, en algún tema de preparación militar, y antes de que yo naciera él debía volver a Nicaragua, y pasaron 2 años en que ellos enviaron cartas algunas veces y nosotros nos vinimos a Argentina, y ahí perdimos todo el contacto porque obviamente en el exilio todos usan nombres distintos. Mi abuelo no se llamaba Francisco Alarcón, se llamaba Hernán Barrientos, y así todos tenían nombres distintos. Y pasaron 38 años en que yo pensé, en realidad siempre pensé, y mi familia también, que mi papá estaba fallecido, porque obviamente era una de las opciones más grandes si es que estaba en una guerrilla muy, muy potente en Nicaragua. Y en tiempos de pandemia, en esos tiempos muertos que uno tuvo en la pandemia, yo dije, ¿qué será de mi papá? ¿Qué habrá pasado? En realidad nunca me lo cuestioné porque siempre tuve una figura paterna. Mi abuelo fue la figura paterna que yo tuve. Para mí él fue súper importante y la pérdida de él hasta los días de hoy me afecta. Pero en tiempos de pandemia, en esos tiempos ociosos que habían, digo, ¿qué será de él? Y claro, entonces empiezo a buscar por internet y por esas cosas de la vida hay una persona que nos ayuda a buscar. Yo tenía el nombre de mi papá porque mis papás se casaron en la embajada nicaragüense de Bulgaria y nos encontramos el 11, mira la fecha, nos encontramos el 11 de septiembre del año 2020. Y hace 3 años fue una experiencia linda, fue cerrar un círculo. En realidad todavía no nos podemos ver presencialmente, seguimos hablando de manera virtual, por teléfono. Fue lindo saber que él tenía una familia, obviamente. Yo tenía más hermanas mayores que yo, tengo una menor que yo, y que todas sabían que yo existía. Y que siempre me buscaron, pero obviamente no sabían cómo buscarme, solo sabían que me llamaban Natacha, pero el apellido jamás lo supieron. Entonces ha sido lindo cerrar ese círculo, y queda pendiente un viaje en algún momento a Nicaragua a encontrarme con esos orígenes. Siempre yo creí que físicamente yo era igual a la familia Alarcón, ¿ya? Pero ahora me doy cuenta que tengo mucho de mi familia de Nicaragua, tengo sobrinas que son idénticas a mí, entonces eso como que me deja un poco como en shock, estas cosas de la vida que la vida, como eso, la vida te da sorpresas te da la vida. Efectivamente, este reencuentro con mi familia en Nicaragua ha sido bonito, ha sido lindo, pero todo esto ha sido consecuencia de la dictadura, pero
pero yo no siento tampoco, como te digo, estos valores que me inculcó mi abuelo, rencor. Es como, ah, mira, lo encontré ahora, qué bueno, es un ciclo que cierro en mi vida. Bueno, yo desde que tengo memoria he militado en el Partido Comunista informalmente desde niña, desde que me pusieron el pañuelo rojo de pionera en Río Gallegos, hasta que formalmente y con convicción y conciencia desde a partir de los 17 años en las Juventudes Comunistas. Y creo que desde esa fecha en adelante no he parado de trabajar en la memoria, en la lucha. Siempre he tratado de llevar las acciones de mi vida, no solamente en pos de la memoria, sino en la protección de los derechos humanos de toda índole. ¿Ya? Yo creo que ese ha sido el gran legado que me ha dejado mi familia. Es una situación muy personal, pero cuando nació mi hijo se suponía que no iba a nacer y no existía la ley de aborto 3 causales. Entonces yo digo, mi hijo va a morir en mi vientre, pero ¿yo qué hago con esto? O sea, yo como persona, como militante comunista, como Natacha Alarcón, con esta historia, yo tengo que hacer algo. Y evidentemente, bueno, yo hago una carta dirigida a todos los parlamentarios para que puedan, contando mi historia, y para que se pueda aprobar el aborto 3 causales, que causó mucho revuelo a nivel regional y a nivel nacional, pero eso es como una muestra de lo que yo les digo, del legado de mi familia en la memoria, en los derechos humanos, en trabajar siempre en pos de lo que uno cree. Yo creo que ese ha sido la gran enseñanza, sobre todo de mi abuelo. Yo creo que él es aquí el artífice de mi personalidad. Yo creo que igual uno tiene una personalidad propia, pero está marcada por ciertas circunstancias externas que uno tiene en la vida, la familia, los amigos, los hechos personales que uno ha vivido. Y creo que sí, que se ha marcado positivamente. He sido dirigente sindical también, por lo tanto creo que y he sido parte también de las agrupaciones de derechos humanos. Por lo tanto, todos los años, ahora quizás un poco menos, porque cuando uno tiene un hijo quizás hay tiempos que te faltan, pero siempre estuvimos trabajando para la memoria, para los 11 de septiembre, para el Día del Detenido Desaparecido, sobre todo cuando teníamos la Casa de los Derechos Humanos y trabajábamos las agrupaciones ahí. Se hicieron muchas actividades que hoy día se extrañan. Es raro, yo creo que cuando uno piensa en los 30, en los 40 años, fueron mucho más tranquilos, mucho más, como con mucho más conciencia, creo. Los 50 años creo que han sido difíciles, creo que han sido 50 años muy polarizados. Yo participé de una ruta de la memoria que organizó el Ministerio de Educación, dando un relato a jóvenes universitarios, y le conté, o en uno de esos relatos conté un poco, me tocó justo estar en ASMAR, entonces le conté qué sucedía en ASMAR, que era el punto de partida hacia Isla Dawson, y les conté una experiencia y una de las torturas que le hicieron a mi abuelo, que fue que desde Isla Dawson lo trajeron a Punta Arenas en la barcaza, con los pies amarrados y colgados de un mástil, y cada cierto tiempo lo iban sumergiendo al agua y lo sacaban, lo sumergían al agua y lo sacaban, hasta que perdió la conciencia y se despertó acá en un regimiento, al otro día obviamente. Y ahí vi que los jóvenes primero quedaron evidentemente muy sorprendidos, casi en shock. Y en el bus, yo no estaba, no hacía el recorrido en el bus con ellos, pero después conversé con uno de ellos y yo le decía, oye, ¿qué te ha parecido esto?
me decía, yo no sabía nada de lo que había ocurrido. La verdad es que, y era la tónica de todos los que estaban ahí. Y eso, a 50 años del golpe, me parece gravísimo. Me parece gravísimo que jóvenes de 20 años, y me parece que es lo que ocurre también con las nuevas generaciones, no tengan la memoria, no tengan o no sepan lo que ocurrió en nuestro país. Yo creo que esa es una gran deuda que tenemos nosotros, las agrupaciones de derechos humanos, el Estado de Chile, de inculcar y de informar a las nuevas generaciones. Yo creo que esa polarización, ese negacionismo que hemos visto en estos últimos días, en que casi es como un mito urbano todo lo que ocurrió, creo que es parte de la educación de nuestro país. Creo que es parte y que es responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado, de haber sacado la educación cívica, de no tener un ramo de derechos humanos en los establecimientos educacionales, de no visibilizar a las víctimas, de minimizar muchas veces estas situaciones, de no reparar el daño causado y sobre todo de no sancionar el negacionismo. Yo creo que han sido 50 años difíciles. Yo creo que para mí fueron muy difíciles, ha sido súper sensible, sobre todo porque no está mi abuelo. Entonces creo que él, si hubiese visto lo que está pasando hoy día, la verdad es que hubiese estado muy apenado y enrabiado. Yo creo que él hubiese estado en la calle todos los días hablando, hubiese estado recorriendo, no sé, él siempre tenía ideas, él siempre creaba cosas, él siempre, aunque estuviera solo parado en una esquina, siempre iba a ir a marchar. Siempre recorría las calles de Punta Arenas y creo que nosotros, no solo a él, yo creo que a todos los que nos han dejado, a todos los que han partido, le debemos esta responsabilidad de mantener la memoria histórica, y creo que nos queda mucho por hacer. Creo que efectivamente aquí lo que falta es una política pública, una responsabilidad del Estado de varias cosas, de informar, de educar. Aquí el Ministerio de Educación tiene que tener una política de derechos humanos, de informar en los diferentes aspectos, en los diferentes niveles educacionales, lo que pasó en nuestro país. Eso por un lado. Las agrupaciones de derechos humanos también tenemos una labor, la labor de incorporar. Hoy día las agrupaciones de derechos humanos están compuestas generalmente por personas que fueron violadas en sus derechos humanos en época de dictadura, y creo que debemos incorporar a las nuevas generaciones a trabajar por la memoria, porque si no las incorporamos también somos parte de este sectarismo de creernos dueños de esta historia, y no somos dueños de esta historia, somos parte de esta historia, y también debemos hacer parte de esta historia y no digo solamente las nuevas generaciones, porque también de mi generación y de generaciones de más años también tienen mucho desconocimiento. Entonces aquí hay una labor política del Estado de Chile, y también una labor de aquellos que formamos parte de las organizaciones de derechos humanos, de incorporar a más gente y no ser parte de este sectarismo que yo veo que hay todavía muy presente en el trabajo político. Efectivamente, yo creo que el daño transgeneracional tiene que ser abordado desde diferentes áreas. Una de ellas es el área de la salud mental. Creo que esa área ha sido demasiado abandonada, o por no decirlo, no existe el tratamiento psicológico para las terceras y cuartas generaciones, que algunas podemos sentir o no un daño, pero otras sí.
porque hay diferentes experiencias de vida en cada una de las familias. Y yo creo que eso no se ha abordado. Es decir, quizás yo siento que quizás, y ahí quizás mi sentimiento sea equivocado, quizás siento que no tengo un daño, pero efectivamente lo puedo tener y no me doy cuenta. Y capaz que también tengo alguna tranca que puedo traspasarle incluso a mi hijo. Eso por un lado, yo creo que la salud mental es fundamental, que el programa PRICE, que se supone que debía abordar esta situación, no la ha abordado, y además debemos tener una política pública estatal que trabaje, ¿ya? Que trabaje eh, con las generaciones posteriores, la memoria, que trabaje diferentes aspectos de la vulneración de derechos humanos, que no se ha hecho, no se ha hecho. Entonces yo jamás en mi vida he ido a un psicólogo o un psiquiatra, por lo tanto quizás mi percepción de que no tengo daño sea errada, y quizás sí lo tengo. Entonces creo que es fundamental hacer ese trabajo, porque quizás podemos solucionar algunos temas todavía. Y todavía hay nuevas generaciones que hoy día tienen 8, 5, 10 años, que también pueden tener este daño que les traspasamos nosotros a nuestros hijos, en el caso mío al bisnieto de un torturado. A propósito de los 11 años, perdón, de los 50 años, yo le empecé a comentar a mi hijo, que hoy día tiene 8 años, qué es lo que pasó a su abuelo. Y le conté que a él lo torturaron, que le hicieron ciertas cosas, que, en fin, dentro de lo que según yo se puede contar. Y él el 11 de septiembre me dijo: yo quiero ir a marchar por mi abuelo, que hoy día no está. Entonces me pidió que le hiciera un cartelito que dijera: yo marcho por mi abuelo Francisco Alarcón Barrientos, así que se lo hicimos, y ahí está, y él fue y está entendiendo esta situación que ocurrió en nuestro país, pero quizás, claro, no sé si se la estoy traspasando de la mejor manera. Quizás también nosotros tenemos que tener las víctimas, de alguna manera, saber también cómo traspasar esta información a nuestros hijos y a nuestra familia, a las nuevas generaciones que vienen. Yo creo que es fundamental que tengamos un apoyo. Soñamos un país en que exista respeto por las diferencias, en que exista, aunque suene cliché la frase, en que exista verdad, justicia, reparación a las víctimas que quedan, a los sobrevivientes, y que a pesar de que se nos han ido mucho, quedan muchos sobrevivientes, no solo aquellos que fueron apresados el 73, el 76, sino aquellos que también fueron luchadores en resistencia y que también pasaron por cárceles de nuestro país. Porque cuando tú reparas el daño, también logras avanzar. Creo que ese es un sueño ideal, porque no sé si alguna vez ocurre en nuestro país. Y también aquellas familias que fueron despojadas de sus familiares y que nunca más supieron dónde están. Yo creo que este plan de búsqueda nacional que hoy día colocó en el tapete el gobierno del presidente Gabriel Boric es un paso, yo creo que nunca se había hecho. Yo creo que evidentemente todos sabemos que ellos están muertos, pero hacer un gesto y decir: vamos a iniciar este plan, es una de las formas de llegar a un país en el que nos reconciliemos con nuestra historia, con nuestra vida, donde además tengamos derechos fundamentales garantizados, salud, educación gratuita y de calidad. Yo creo que ese es el país que yo quiero para mi hijo,
un país donde se respeten las diversidades, donde tengamos acceso igualitario a salud y educación gratuita y de calidad, y donde exista memoria y no exista el negacionismo. Creo que efectivamente en esta conmemoración de los 50 años, y lo he dicho en el transcurso de esta entrevista, existe una deuda con dos sectores. Una, con las mujeres organizadas y mujeres no organizadas. Cuando hablo de mujeres organizadas, son las mujeres que se organizaron en agrupaciones de derechos humanos, Mudechi, entre otras. Y cuando hablo de no organizadas, son aquellas que hicieron su labor de manera anónima, pero que también trabajaron por la resistencia y por la vuelta a la democracia. Yo creo que a ellas hoy día no se les ha hecho un reconocimiento. Creo que eso es fundamental porque son actores que han sido invisibilizados, y no le resta importancia por ningún motivo a las principales víctimas, que fueron aquellos que fueron presos políticos, torturados, exiliados, etc. Y también falta un reconocimiento, creo, en estos 50 años a los jóvenes de los 80. Creo que los jóvenes de los 80 hicieron una tremenda labor de resistencia en Chile, y fue súper difícil estar en las marchas, haber sido asesinados, haber sido tomados presos, formar parte, por ejemplo, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo creo que el Frente cumplió una labor de resistencia importantísima, y hoy día muchos de sus integrantes que no estudiaron, que lo dejaron todo en la calle por la lucha de la democracia, hoy día no han sido reconocidos. Y yo también creo que ellos son una parte importante de nuestra historia, una parte importante de la resistencia y parte importante de que nuestro país haya vuelto a la democracia. Yo creo que ese reconocimiento no se ha hecho y es esencial. Mi abuelo era un dirigente no solamente del Partido Comunista, sino también de los trabajadores. Era presidente regional de la CUT, pero el 11 de septiembre. Por lo tanto, y regidor, lo que hoy día entendemos como concejal. Él ingresó al Partido Comunista aproximadamente el año 1960, por ahí. Es decir, unos 13 años antes del golpe de Estado. Siempre su ideal, y esto fue también inculcado por su madre, fue la justicia social, el luchar por un país en que existan igualdad de oportunidades, y el gobierno de Allende para él era el que visibilizaba, el que vislumbraba estas luchas. Él de verdad lo dio todo por defender el gobierno de Salvador Allende. Él no solamente trabajaba, porque también era un trabajador en esa época de la mina del carbón en Río Turbio, en Pequet. Llegaba de su turno y se iba a reuniones del partido. Por lo tanto, también fue, entre comillas, si se podría decir de alguna manera, un padre ausente por sus convicciones. Ya, yo creo que ahí él entregó mucho, y es lo que hicieron muchos de sus compañeros y compañeras: el defender un gobierno que buscaba el bienestar del pueblo, que buscaba devolverle al pueblo lo que se le había quitado, y que fue en definitiva lo que provocó que esta ruptura de la democracia, este golpe de Estado cívico-militar, y
y que fue un poco la historia también que se fue dando en Latinoamérica, Argentina, en Nicaragua. Hablo de Nicaragua porque ahí se dio también una lucha armada en los años 80, en el que la guerrilla sandinista, liderados en su momento por quien hoy día es el presidente de Nicaragua, Rafael Ortega, quería derrocar al gobierno que también estaba en las mismas condiciones que nuestro país, pero ahí fue mucho más duro. Mi tío luchó ahí, luchó en una guerrilla en la selva nicaragüense. Entonces creo que la solidaridad internacional que se dio en ese momento entre los diferentes países, Cuba, Nicaragua, Vietnam, los países socialistas de Europa, Chile, fue un ideal que no sé si volvamos a volver a ver, porque todos estaban peleando por un mismo objetivo, que era derrocar a un dictador, derrocar a un gobierno que le hacía daño al pueblo y luchar por mejores condiciones. Y esa solidaridad internacional que vimos desde el 73 al 88, en el que no solamente los países recibían a los exiliados de Chile, los preparaban, les entregaban las herramientas para que pudiesen desarrollarse de la mejor forma en el país, creo que uno de los sentimientos que yo tengo, que creo que fueron, dentro de todo lo atroz que ocurrió, creo que fue una de las cosas más valorables para mí que puedo ver ahora. En su momento obviamente yo no lo vi, pero esa solidaridad internacional creo que también es importante, y que tampoco se ha valorado y que tampoco se ha visibilizado. Mi papá me cuenta ahora lo difícil que fue. Él estuvo muchas veces a punto de morir en esta guerrilla, y viajó una vez a Bulgaria, y bueno, así se dieron las cosas, y nunca más nos pudimos encontrar hasta ahora. Creo que eso es una de las cosas importantes que hay que también tener en consideración, esta solidaridad que tenía el pueblo con el pueblo antes del golpe, de entender que el de al lado es importante, es algo que también hoy día ha desaparecido. El individualismo que hoy día nos aprisiona es algo por lo que debemos luchar. El sentido colectivo, el sentido de luchar por el de al lado, de luchar por las nuevas generaciones. Hoy día todos luchan por su propio bienestar. Digo todos, y quizás no son todos, pero sí la gran mayoría, y esa es una también de los anhelos que yo creo que tenemos aquellos que pensamos en un país ideal, es también esta solidaridad entre nosotros mismos. La creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en nuestro país, o de guerrillas en otros países, como hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, como el caso de Nicaragua o en Cuba, creo que se dieron por una necesidad. Creo que hay diferentes formas de lucha, y todos tenemos diferentes formas de luchar. Algunos luchamos, y lo digo, hablo en primera persona, pero algunos luchaban haciendo actividades para poder enviar plata a las organizaciones de derechos humanos. Algunos marchaban, pero creo que fue fundamental la organización en el caso de nuestro país, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, porque fueron esos hombres y mujeres, fueron aquellos que dieron el paso
y que ellos entendieron que la lucha armada iba a ser la única forma de que nuestro país pudiese salir de esta dictadura. Porque nosotros, o sea, digo nosotros porque me siento tan parte de la historia, pero nuestros abuelos, nuestros padres, en el año 73, cuando llega la dictadura, se ven muy desvalidos. Ellos, se habla de este plan C, de que todos tenían armas y que había... Pero no era así. No era así. Si hubiese sido así, hubiesen podido quizás dar la lucha y dar la resistencia. Pero esto no se esperaba. Y fue tan violento el tema, fue tan violento el que mataran, el que fusilaran, el que torturaran, el que en las calles cuando salieras a marchar te golpearan, te hicieran desaparecer hasta en los años 80, que estos jóvenes no vieron o no encontraron una mejor opción que decir: nosotros vamos a tomar las armas para poder defender a nuestro país. Y eso creo que marcó la historia de Chile. Creo que ellos fueron fundamentales para que nuestro país vuelva a la democracia. Yo los valoro históricamente, tanto en Chile como en Nicaragua, fueron fundamentales para que se pudiera liberar en los países. En nuestro país, finalmente, lo que ocurre es que el Frente Patriótico se divide y también el Partido Comunista se divide, ¿cierto?, al final del periodo, y se decide optar por la opción democrática y de ir a un plebiscito. En otros países la guerrilla gana y se va tomando ciudades, y yo creo que son formas diferentes de ver la lucha para volver a la democracia. No sé si en estos tiempos sea la forma, porque no son las mismas condiciones, pero sí creo que en esa época para mí fue una de las formas muy, muy importantes, porque fueron quienes dieron los primeros pasos y que le dieron la convicción al pueblo de que sí podíamos luchar contra el dictador y contra los torturadores. Y había una parte de estos jóvenes que arriesgaban sus vidas, y a muchos de ellos perdieron las vidas, por liberar al pueblo de Chile. Y eso es emocionante, a mí me emociona, y que hoy día a los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez no le demos ese valor, esa importancia que ellos tienen. Creo que jugaron un rol fundamental. Hoy día yo no sé si un joven de 20 años arriesgaría su vida por salvar a su país o a su pueblo. Creo que esas convicciones, esos valores, hoy día no las tenemos en nuestros jóvenes. Yo creo que la organización del pueblo es fundamental. Creo que el estallido social en su momento fue gracias a los jóvenes. Fue gracias a los jóvenes que, organizados, empezaron a reclamar por 30 pesos, pero que finalmente esto fue increciendo y se fueron sumando más medidas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Educación, nueva constitución, en fin. Yo creo que cuando el pueblo se organiza y tiene una convicción y tiene claro cuál es el norte, podemos salir adelante. Pero hoy día tenemos muchas dificultades. Hoy día tenemos a un sector político que es la derecha, que maneja los medios de comunicación, que desinforma a nuestro pueblo, y además la responsabilidad política también de los partidos políticos de izquierda de no saber hacer la pega, de no salir a contrarrestar esta desinformación. No lo hemos sabido hacer, y por lo mismo
Perdimos un plebiscito en que podríamos haber tenido una constitución que resguardaba y garantizaba toda esa pelea que se dio en 2019. Pero hoy día yo creo que tenemos que volver a este proceso de organizar las bases sociales. Hemos perdido mucha presencia o hemos perdido en sindicatos, en juntas de vecinos, en organizaciones estudiantiles. Yo creo que ese tipo de organizaciones hoy día están muy debilitadas y creo que debemos empezar por ahí para poder dar la lucha ante todas estas desigualdades que sufre nuestro país. Porque mientras el pueblo no esté organizado o no existan bases potentes que puedan darnos el puntapié inicial, no lo vamos a poder lograr. Y creo que esa es una responsabilidad de todos, de las nuevas generaciones, de las generaciones de los 40 a los 50, pero también de los mayores, de empezar a poder educar y también educar a nuestras nuevas generaciones, a los niños, en que hay que luchar y que en definitiva también informarse, y saber informarse de diferentes maneras y no solo con lo que te muestra la televisión. Yo creo que la educación ha sido muy dañina en nuestro país. La educación ha sido una educación conductista y no permite que nuestros niños tengan esta visión de investigar, de decir, no, voy a ir más allá. Entonces creo que, bueno, por ahí pasa un poco esto de qué hacemos hoy día. Creo que la organización del pueblo es fundamental, pero para que el pueblo esté organizado también tenemos que educar. Y mira, quería empezar mostrándoles esta fotografía que es como previa al 73, de hecho año 67. Aquí está mi abuelo, Francisco Alarcón, Luis Godoy. Ellos eran candidatos, Luis Godoy era candidato a parlamentario. Seguramente mi abuelo lo estaba acompañando en alguna actividad. Me parece una foto súper histórica, me encanta esta foto. Acá atrás estoy leyendo, dice año 67, candidatura a parlamentarios. ¿Ya? Eso es como previo. ¿Ya? De ahí quiero mostrarles, nosotros hemos guardado todas las cartas que se enviaron y que mi abuelo enviaba desde la cárcel. Este es un telégrafo, que les voy a mostrar, del año 74, que mi abuelo le cuenta a mi abuela que llegó a La Serena, en realidad a la cárcel de La Serena. Bien, le dice, voy a leerlo. Te comunico, llegué La Serena sin novedad, así tal cual. Te abraza tu esposo Francisco Alarcón. Año 74. Si eran las comunicaciones, las pocas comunicaciones que podían tener. Luego mostrarles esta carta del año 75, 26 de abril del 75. Esta era una carta que también, que también le envió mi abuelo a mi abuela. Increíblemente no tiene ningún tipo de censura, porque tengo otras que tienen borradas palabras, sobre todo del 73 al 75 siempre se le borraban palabras, y acá le dice: querida Lidia, mira, perdona que te escriba, aprovechando, te escribo para, puede que te escribo para Irma, dice, pero puede que así lleguen a tu poder. Le escribe a su hermana para que le puedan llegar a mi abuela las cartas. Dice, ya que hace 40 días no he tenido noticias de ustedes. Naturalmente que pienso que yo solo no llegan a mí y seguramente se pierden o extravían en el camino. Bueno, ahí es más larga, pero son cartas que nosotros resguardamos como familia de manera muy, muy importante. Acá un poco de historia, voy a pasarlas como así nomás. Estas son un poco algunas fotos del encuentro en la frontera de Río Gallegos. Acá está mi abuelo, seguramente algún
policía o gendarme argentino, chileno, no lo sé. Ahí está mi abuelo. Acá está Piquete Figueroa con su esposa, con Inge Fogel, también en el encuentro. Acá hay más personas, de parte de lo que fue este gran encuentro. Ahí yo cuando le hablaba de los buses que llegaron, ahí hay un bus, típico bus de estos que llegaban de Chile, y cuando las familias se encontraron. Yo creo que este evento fue muy, muy, muy importante. Esto es cuando mi abuelo se entrega, una vez que ingresa clandestinamente a Punta Arenas, a Chile, se entrega en la Corte de Apelaciones. Pero se entrega y después se lo llevan para que no se lo lleven detenido inmediatamente. Ahí va ingresando a la Corte de Apelaciones acompañado. Acá se hizo todo un cuento. Todos los compañeros sabían que se iba a entregar mi abuelo y habían personas por distintas partes de Punta Arenas, o sea, cerca de la corte. Estaban todos esperando que llegara y cuando llegaron todos se fueron corriendo a la corte a protegerlo. Ahí ves ya iba saliendo de la Corte de Apelaciones. Acá se produce un hecho. Una de las integrantes de Mudechi, que es Silvio Bando, a mi abuelo se lo querían, cuando ya iba saliendo, un carabinero lo agarra del brazo para llevárselo, y Silvio Bando, en una acción muy heroica, agarra su cartera y le manda un carterazo al carabinero. El carabinero lo suelta y un primo agarra a mi abuelo y se lo llevan corriendo y desaparece. Fue todo un tumulto. Yo no recuerdo mucho, yo creo que no me llevaron en esa época a ver, ahí estaban todos los compañeros cuando fue como a entregarse o a presentarse en realidad a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Y finalmente nomás esta foto que la encontré por ahí buscando estas fotografías, que la complicidad que siempre tuvimos con mi abuelo. Esto fue en la típica fiesta de los abrazos que hacemos todos los años en el Parque María Betty. Yo tendría ahí 12, 14 años y nada, muestra la relación que siempre tuvimos, pues de padre, en realidad más que de abuelo y compañeros, y padre. Era mi padre, mi abuelo, mi compañero, era todo en realidad. Así que una foto importante para mí, de todas las que tenemos juntos, pero fue la que encontré como antigua ahí, con la bandera del partido y en esta fiesta típica que hacemos los comunistas.